rectas paralelas que se cortan dentro de sí mismas, pues es fácil deducir que ángulos son iguales. En este caso ya aquí está más claro que todas las A son iguales y todas las B son iguales. Obviamente esto al hacer ejercicios nos ayuda bastante. Supongamos que tengamos un pequeño ejercicio que esté justamente acá, justamente aquí, y nosotros podamos decir algo sencillo, que nos piden averiguar si este ángulo es de x más 5 y este ángulo es de 20, ¿qué valor tiene x? Así de sencillo. Miren, ¿qué valor tiene x? Bueno, si sigo mi lógica, obviamente lo puedo hacer de dos formas distintas. ¿Cuál es? Una de ellas, miren, puedo decir de que este ángulo lo voy a marcar con rojito, de que este x más 5 lo puedo tener de este lado como de este lado, y entonces como va de la recta a la misma recta, yo sencillamente puedo decir de que, recuérdense, ¿qué pasa con un ángulo que viene de la recta a la misma recta? ¿Cuánto vale? 180 grados. Entonces en este caso yo puedo decir que es 20, que es ese ángulo que tengo justamente ahí, aquí, más en este caso sería x más 5, que sería este rojito que tengo aquí abajo. X más 5 me tendría que dar igual a ¿cuánto? A los 180 grados. Entonces es más fácil de ver, porque entonces yo digo x es igual, y bueno, más 25, solo voy a quitar esto, ahí está, es igual a los 180 grados, y de igual forma ya puedo decir que x es igual, y yo vengo y digo, bueno, 180 menos 25, vamos a escribir 180 menos 25, x va a ser igual a, sería 155, ¿no? Perdón, 165, no, 155, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Sí. Excelente. X vale 155. Si me hubieran preguntado cuánto valdría el ángulo que es x más 5. Entonces el ángulo, si es x más 5, quiere decir que es 155 más 5. Y eso sería el ángulo correspondiente a 160 grados. Esto es lo mismo que el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Similar. Es solo relación de ángulos, solo es relación de ángulos, no tiene nada o otro nombre, es puramente relación de ángulos, de ángulos. Pongamos otro ejercicio un poquito más complejo. Supongamos que tenemos una recta acá, ¿sí? Que está siendo cruzada por algo aquí, ahí estamos, y vamos a suponer, vamos a suponer que tenemos un ángulo acá, miremos, un ángulo acá de 30 grados, y vamos a suponer una altura de 15. Ahí estamos, ¿sí? Y con eso me están preguntando cuál es la distancia que existe de este punto a, le voy a trazar mejor, de este punto a este punto, es decir, esa nueva distancia en azul que tengo. Debe ser un poquito más gruesa, ahí está, se mira mucho mejor. ¿Cuál es esa distancia? Obviamente está igual de sencillo. ¿Por qué? Porque sencillamente yo puedo hacer dos cosas: o puedo averiguar la distancia que existe de aquí para acá, o lo puedo relacionar de una vez con triángulos, rectángulos, o también con Pitágoras, con lo que yo desee, porque obviamente ya se dieron cuenta que es un triángulo, y es decir, ya tenemos todo el concepto de triángulos con anterioridad. Lo primero que puedo hacer es de que yo sé que esta medida de 30 grados es exclusivamente la medida que yo poseo aquí de 30 grados. ¿Cómo lo sé? Porque puedo continuar la figura, miren, y al continuar la figura yo ya vi que este ángulo es el de 30 grados, entonces yo ya sé
Este de aquí, ¿de cuánto sería? Miren, es un ángulo que recto. Serían 30 menos 90, es decir, 60 grados. Y así de sencillo, miren, 60 grados. Ahí yo ya lo tengo. Y si quieren voy a colocarlo acá, que sería 90 menos 30 grados. Eso serían 60. Y ustedes lo vieron al ver ángulos complementarios y suplementarios. Ahí lo tenemos. Ese es el de 60 grados. Se los estoy mostrando así porque hay múltiples formas de hacerlo. Pero cuando les digo múltiples, son múltiples. Y realmente no necesitaba ninguna de ellas. Porque sencillamente yo al darme cuenta que tengo un 15 acá, que tengo esto de acá, ¿puedo encontrar esta de aquí? Claro que sí, la hipotenusa es de lo más fácil del mundo encontrarla. Recordémonos formas de la hipotenusa que representen con ángulos. El famoso... Era AB, A más B, raíz cuadrada al cuadrado, algo así. Bueno, eso si tuviéramos dos lados en un triángulo rectángulo. Si en un triángulo rectángulo tenemos dos lados así como A y B, podríamos encontrar la variable C. Sabemos de que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, pero en este caso solo tengo uno de ellos y tengo los ángulos. Entonces en este caso, digamos, tengo este de acá y tengo el de 30. Voy a agarrar tanto el de 30 como el de acá. Si agarro el opuesto es seno. Si agarro el adyacente, pues es coseno. En este caso, agarremos el opuesto. Recordemos de que es el seno del ángulo es igual al opuesto partido que la hipotenusa. Entonces yo vengo y rápidamente digo, bueno, el seno del ángulo lo tengo, el opuesto lo tengo, ¿qué me hace falta? La hipotenusa. La despejamos. Entonces para la hipotenusa, a la hora de despejarla me va a quedar que es el opuesto partido el seno del ángulo. Y en este caso la hipotenusa vendría siendo igual a 15 dividido dentro del seno de 30, de 30 grados. Y así me va a resolver lo que es mi hipotenusa. Entonces yo vengo y digo, bueno, 15 dividido dentro del seno de 30 grados. Obviamente el seno de 30 grados es un medio. Entonces esto se puede recapitular así. Si le trabajamos la regla del sándwich o lo quieren hacer desde la calculadora, les va a tirar 30 al hacer esta operación. Son 30 es lo que vale h, obviamente. Entonces aquí nos quedó resuelta, ni más ni menos, nos quedó completamente resuelta. Así es. Hay múltiples ejercicios de esto, obviamente hay cada vez más complejos como lo que son más sencillos, pero van a ver que como resolvimos el anterior, es decir, este de aquí, van a observar que así se resuelven los primeros 3 ejercicios que ustedes tienen dentro de sus hojas. Aparte de eso, pues todo queda bastante amable, bastante sencillo. Vamos a continuar. Uno de los campos que también vamos a ver dentro de lo mismo es poder ver cuadrados. Bueno, cuando nosotros miramos cuadrados, obviamente tenemos establecido de que un cuadrado o un rectángulo es base por altura, es decir, su base multiplicado por su altura. Al multiplicar estas dos, obviamente conseguimos lo que es su área. Es decir, ustedes en sus videos lo pudieron haber hecho y explicado tal cual como está. Es decir, de una manera fácil, bonita, didáctica, y así de esta forma poder explicar absolutamente todo lo de acá, todo lo interno. Bueno, tenemos muy en cuenta lo que es su área. Bueno, asemejemos un par de ejercicios. Uno de ellos, veamos qué pasaría si nos dieran el perímetro y nos estuvieran pidiendo el área. Un ejemplo, que el perímetro total de la figura más fácil, sí, que el perímetro de la figura sea de 30. Ese es el perímetro completo de la figura, 30. Es decir, tengo yo esa cerca para acercar
todo este terreno. 30 metros. Bueno, ahora el área. El área casualmente es de 45, 80, 50 metros cuadrados. No sé si sea posible, lo estoy inventando, pero lo vamos a deducir a ver si es posible. Primero, tenemos que pensar muy bien en el ejercicio. El ejercicio, obviamente, yo sé que acá voy a tener un dato A y acá voy a tener un dato B, los cuales no los conozco. No conozco ni el dato A ni el dato B. Pero me está diciendo que tengo un perímetro y un área, y yo conozco las fórmulas de ambas. Para el perímetro, me dice que es 2 veces el lado de A más 2 veces el lado de B. ¿Por qué? Una vez A, una vez B, otra vez A y otra vez B. Pude haber dicho A más B más A más B, que al final son 2A más 2B, lo mismito. Y para el área me dice que es A por B. Sí, A y B. Así es lo que me dice. Bueno, entonces el perímetro me dice que es igual a ¿qué? A 30. Entonces 30 es igual a 2A más 2B. Si se dan cuenta, para simplificar la expresión, esto es opcional ya, pero yo la puedo multiplicar por un medio. ¿Qué quiere decir? 15 es igual a A más B. Ahora, de este lado, el área me dijo que eran de 50. 50 es igual a A por B. Muy bien, ya se dieron cuenta que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué es lo siguiente que podría hacer? Pues sencillo, vamos a resolverlas, vamos a despejar para alguna de ellas, no importando para cuál realmente. Si gustan, despejemos de esta para hacerla más sencilla. Vamos a despejar para A. ¿Qué sería el resultado? 15 menos B. Ahí lo tenemos, miren, 15 menos B, el despeje de acá. Y los vamos a sustituir justamente en la otra ecuación. Si escucharon bien, sustituir, como cuando estábamos haciendo sistemas de ecuaciones. Miren, donde iba la A, ahora viene esto de acá. Entonces, ahora podemos seguir trabajando, claro que sí, sería 50 es igual a, miremos qué es lo que sigue, sería 15b menos b cuadrado. Bueno, lo voy a pasar todo del otro lado para que quede de forma positiva. Vamos a ver, entonces sería b al cuadrado menos 15b. Ya se dieron cuenta, b estaba restando, pasó a sumar al cuadrado, y 15 estaba sumando, pasó a restar, y el 50, pues el 50 se quedó ahí. Esto igualado a 0. Recuérdense que en cuadráticas, tal cual como vimos, se tienen que igualar siempre a 0. Entonces nosotros venimos y hacemos nuestro pequeño análisis. La forma más fácil de saber si es posible o no es sometiéndolo a la fórmula cuadrática según el discriminante. El discriminante, recordemos de que es la raíz de b al cuadrado menos 4ac, solo lo interno de la fórmula cuadrática. En este caso, a es 1, b es esto y c es esto. Entonces sería 15 al cuadrado menos 4 por 1 por 50. Obviamente lo hacemos y lastimosamente yo creo que nos queda, porque 15 al cuadrado son 225, 225 y 4 por 50 son 200, ahí está. Y entonces cabal nos quedan 25, sí nos quedaba, y es más, yo creo que nos da exacta. Está bonito. Entonces, ya viendo que sí cumple esto de acá, nunca vi si era factorizable, pensé que no. Miremos si podemos conseguir la factorización. Sería b, primer signo menos, y sería b, segundo signo menos. Dos números que multiplicados me den 50, pero sumados me den 15. Es 15, 10 por 5, 50. Menos 10 menos 5, menos 15. Estamos bien. Trabajemos el teorema del factor nulo. El teorema del factor nulo es de lo más sencillo de este mundo, porque me dice que cada uno de los multiplicativos tengo que igualarlos a 0. Recuérdense que todo esto ya lo hemos visto, solo estamos recordando. Y que b menos 5 también es igual
Entonces B me dice que es igual a 10, aquí B me dice que es igual a 5. Bueno, me dice que tengo dos valores de B. Para cada uno de los valores de B debo de tener un valor de A. ¿Dónde me lo dice? Justamente aquí donde tengo la A. Me dice que A es igual a 15 menos B. Bueno, pongamos los valores de A para este caso. Si es 15 menos 10, sería 5. Y para el otro caso, me dice que es 15 menos 5, pues A sería 10. En dado caso tenemos dos respuestas, que en realidad es la misma si se dan cuenta. Me dice que tengo un rectangulito de 5 y de 10, como de igual forma si le doy vuelta a, y que tengo un rectangulito de 10 y de 5. Y tengo dos respuestas para el ejercicio. Obviamente, como se dieron cuenta, pasó a partir de lo primerito que aprendimos, que fueron las fórmulas, que son la fórmula del perímetro y la fórmula del área. Todo lo demás ya lo hemos visto, todito. Lo asombroso de estos ejercicios es de que todo al ser utilizado, obviamente decimos, no, aquí está todo. Aquí está lo cuadrático, aquí están... miren, esta de acá la resolvimos, ¿por qué? Por sustitución. Están sistemas de ecuaciones y así sucesivamente podemos decir de que estos ejemplos pues siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y así sucesivamente. Pasemos a ver otro tipo de ejercicios. Bueno, en los ejercicios que están por ver de obviamente de triángulos, lo dejamos así por dos razones. Son triángulos semejantes. Al ser triángulos semejantes es un poquito más sencillo, un poquito más simple. Los triángulos semejantes realmente son codependientes a dos tipos de triángulos que son exactamente los mismos, y obviamente estos comparten un ángulo. Al compartir un ángulo, ¿a qué se refiere? A que pueden compartir o que tengan ángulo igual. Digamos que si este es 30, este es 30. Si este es 60, el otro también es 60. Tienen que compartir un ángulo para que puedan ser llamados triángulos semejantes. De igual forma, a veces estos vienen de estas formas, miren. A veces vienen así. Es decir, hay un triangulito aquí chiquitillo que puedo sacar y tengo un triangulito grandote, pero sin embargo este ángulo le pertenece a los dos, al grande y al chiquito, por lo tanto son iguales. Igual este ángulo se comparte con este. Ya vieron la teoría de ángulos que vimos, es la que nos está sirviendo actualmente. Pero también tenemos dados casos donde a veces tenemos pues triángulos de esta forma, miren, y simplemente están divididos acá. Obviamente tengo un triángulo chiquitillo y aparte está el grandote. Obviamente este ángulo es el que se comparten ambos, igual que este es igual que este y este es igual que este. Al tener los ángulos iguales, quiere decir que son triángulos semejantes. Bueno, ¿cómo operamos los triángulos semejantes? Es sencillo. Esto para mí vale A, esto para mí que valga F, esto para mí que vale C, esto para mí que valga D, y esto para mí que valga B, y para mí que valga E. Bueno, los triángulos semejantes son sencillos, muy similar a cuando vimos la ley de senos, tema de primero, segundo básico. Lo que hacemos es sencillo. Miren, si yo voy a agarrar un dato de este triángulo, lo voy a dividir con algo del mismo triángulo. Un ejemplo, agarremos A y C. A dividido dentro de C, eso es igual. Agarro exactamente las mismas partes del otro triángulo. En este caso sería F y sería D. F y D. Y ahí ya formulé mi ecuación. Misma historia ocurriría si yo quiero agarrar cualquier otro tipo de. En este caso en particular voy a agarrar C y B. Miren, C dividido B. Y de este tendría que agarrar D y E. Solo, ingeniero. Dime. No sé cuánto nos falte, pero ya recreo. Ya ahorita terminamos. Está bien. Y de misma historia
podríamos agarrar los últimos, podemos agarrar A y C, que ya los agarramos, o A y B. En este caso también A y B, y aquí tendríamos que agarrar tanto B como E, perdón, F como E. Entonces F y E. Obviamente estas fórmulas no son estrictamente que tengan que ser así o así, es decir, si quiero les puedo dar vuelta, es decir, puedo agarrar C dividido dentro de A es igual a D dividido dentro de F. Misma historia, si quiero hubiera sido B dividido dentro de C igual a E dividido dentro de D. Igual acá le puedo dar la vuelta y decir B dividido dentro de A es igual a E dividido dentro de F. Desde esta fórmula podemos aplicar muy bien lo que son triángulos semejantes, que es específicamente cómo relacionamos todo lo de triángulos. Nos hizo falta ver solo sección de volumen.